Hemos tenido también Banco de Suiza y recibimos ya a nuestro siguiente invitado, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bueno, pues estamos en esta resaca post-Powell, el mercado mirando y cotizando cada fleco que se le escapó o que no se le escapó, porque el mercado europeo no cotizaba ayer. ¿Cómo lo has visto? ¿Fue contundente? ¿Qué le faltó? ¿Se quedó corto? ¿Cómo has visto esa última intervención de Powell? Una vez más, Powell sembró de dudas e incertidumbres una decisión, la de subir 1/4 de punto los tipos de interés, que se había producido con un comunicado bastante escueto, bastante decente, en el que se apuntaba pues a que esa esperada pausa ya estaba cerca, ¿no? Yo sigo pensando que la Reserva Federal bajará las tasas de referencia en la segunda mitad del año, cuando se confirme esa recesión y el desempleo aumente y, sobre todo, pues todas esas compañías zombies que solo han podido sobrevivir gracias a los tipos de interés artificialmente bajos, pues empiecen ya a dar la cara, ¿no?, con ese famoso decalaje que ya habrá pasado 1 año y medio prácticamente desde que comenzó la subida de tipos de interés y va a impactar claramente en verano, ¿no? Algo que las previsiones actualizadas ayer por el Banco Central no se recoge, porque entonces obligaría a la propia Reserva Federal a asumir que tendrá que cambiar de rumbo. Ellos saben que lo van a hacer en el dot plot, en el famoso gráfico en el cual se ve lo que opina cada uno de los diferentes gobernadores de la Reserva Federal. Ya vemos que todos están ya pasando de bando a los más dovies, a los que son más palomas. Además, esto se va a hacer por razones electorales. Esto es muy importante y yo creo que se está dejando un poco de lado en los análisis. A veces pecamos demasiado, ¿no?, de economistas o de análisis financieros. Las razones electorales son fundamentales, lo cual supone un misil argumental en la línea de flotación de la supuesta independencia de un banco central que al final trabaja codo con el Tesoro. Aunque ayer efectivamente hubiera lío entre Powell y Yellen. Hay que decir que al fin y al cabo es la hacienda del país, el Tesoro, y como en otras ocasiones Powell en su intervención pues dio varias de cal y otras de arena. En función de quién le escuche, puede sacar la conclusión que desee. Eso es lo bueno de Powell, ¿no? Y personalmente creo que el golpe ayer en Wall Street no vino tanto por esas palabras de Powell, sino por las de Janet Yellen, dando esa marcha atrás en su intención de asegurar todos los depósitos bancarios. La clave no es tanto que no los asegure, sino que es que ella dijo que sí los iba a asegurar. Es que ha habido varios cambios de opinión en los últimos días, y esto pone a buena parte de la banca mediana de Estados Unidos en la diana. El gran problema aquí, del que nadie quiere hablar, es que la crisis inmobiliaria ya no solo afecta a las hipotecas, sino que ahora mismo el problema está en el segmento comercial y sobre todo en el de oficinas, en una bomba que ya ha estallado y que es una de las principales razones de que se esté produciendo esa fuga de depósitos de las entidades pequeñas a las grandes, que ha aumentado en las últimas horas, sobre todo después del anuncio de Yellen. Ya no se trata solo de efecto contagio, de la quiebra, intervención, como queramos llamarlo, de Silicon Valley Bank, sino de que hay muchas otras entidades que no tienen ni siquiera deuda pública que llevar a la ventanilla de la Reserva Federal para obtener liquidez y que tienen un virus en forma de morosidad en sus balances derivado de esta crisis inmobiliaria. Según los cálculos de JP Morgan, hay unos 550.000 millones de dólares de depósitos que han volado de los bancos medianos y pequeños a los grandes, una tendencia que va a continuar después de que Yellen pues haya dejado claro que solo se va a salvar a los bancos sistémicos. Hay que tener en cuenta también que, según los últimos cálculos que proporcionaba la agencia Bloomberg esta misma mañana, este año vencen 400.000 millones de dólares de deuda en el segmento inmobiliario comercial y los bancos que tienen que pagar se están descapitalizando. El 70% de estos préstamos están dentro de los bancos regionales, de los bancos locales, que son los que están sufriendo una crisis de confianza mayor, ¿no? En total, hasta 2025, aproximadamente 2,5 billones con B, trillion dólares, si lo decimos como los norteamericanos, de deuda de este tipo vencen en los próximos 5 años, según también apuntaba Morgan Stanley. Entonces, yo creo que es evidente, cuando ya sea evidente el desastre, la Reserva Federal bajará tipos de interés. Lo que pasa es que todavía tiene tiempo para hacer 1 o 2 subidas más, veremos si es una, si son 2, y luego ya en la segunda mitad de año pues cambiar el rumbo. Y al final quedarán menos bancos, que es otro de los elementos necesarios para implantar ese nuevo modelo de divisas digitales de banca central, esas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que no olvidemos que el próximo julio comienza a implantarse en Estados Unidos con un modelo híbrido que se denomina FedNow y que va a crear una nueva moneda que se va a llamar el FedCoin y que va a servir de avanzadilla para el dólar digital. Seguramente ahí ya sea cuando veamos un cambio notable del discurso de Powell y sus muchachos, Eva. Muchachos, que no dejamos de perder el ojo, sobre todo todas esas declaraciones que vamos a ir recogiendo en las próximas jornadas tras esa declaración de ayer. Mirando un poco, estabas hablando de las CBDCs, mirando al mercado, no tanto de las divisas como tal, sí, la estrategia geopolítica, sí, el orden internacional, esa apuesta rusa para impulsar
a su amigo, a la divisa china, al yuan, tras esa visita de Xi Jinping, tan vigilada también en el tablero internacional esta semana. ¿Qué nos dices, Lorenzo? Bueno, nosotros habíamos hablado ya de esto mucho aquí. Algunos pensaba que éramos unos locos conspiranoicos, pero evidentemente el problema fundamental es que no llega mucha información de Oriente y la que llega pues está manipulada y con lo cual pues es difícil no analizarla. Al final lo que hemos visto es que Putin ha aprovechado para anunciar algo que venimos, como digo, tiempo comentando aquí, ese apoyo completo al uso del yuan en las transacciones comerciales de los países aliados. Se había hablado mucho de esa posible superdivisa de los BRICS ampliados, pero parece ser que finalmente Putin ha decidido aprovechar todo el conflicto actual para decirle a Putin, mira, yo te apoyo ya, me pongo de frente aquí de la OTAN, directamente me acerco y a cambio pues tú facilitas, ¿no?, esa unión monetaria, esa especie de unión monetaria a través de los países de la franja de la ruta de la seda, ¿no? Hay que decir que los países de Oriente Medio en estos momentos siguen siendo los principales garantes de que el dólar sea la divisa hegemónica, porque es la que se utiliza para las transacciones de hidrocarburos, y aquí va a estar la pelea en lo que haga Arabia Saudí, en lo que haga Emiratos Árabes, lo que hagan Qatar, lo que hagan otros países como Irán. Fíjate en ese acuerdo, ¿no?, que ha facilitado también Xi Jinping entre Arabia Saudí e Irán, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales que pueden explicar lo que suceda en los próximos meses en este nuevo orden multilateral o como queramos llamarlo. Putin dijo textualmente que van a apoyar el uso del yuan chino con Asia, con África y con América Latina, que es toda una declaración de intenciones que se produce justo cuando está el sistema monetario y el sistema financiero occidental en un episodio de crisis bancaria y en una espiral inflacionaria con una recesión económica encima de la mesa. Es decir, el momento es fundamental. Ambos líderes dejaron claro que les va a dar un poco igual lo que diga Occidente, que ellos van a ir a su estrategia propia. Y aquí hay una gran paradoja, ¿no?, que a mí me gustaría destacar. Claro, en Estados Unidos están muy enfadados por esta estrategia, pero es que realmente la decisión de confiscar esas reservas rusas del Banco Central ruso, junto con la expulsión de la mayor parte de los bancos rusos del sistema de transacciones internacionales, del denominado SWIFT, ha acelerado un proceso de desconexión con Occidente, no solo de Rusia, sino de los países con los que comercia, a los cuales se les ha empujado también a reducir el uso del dólar, eliminándolo por completo cuando de adquirir materias primas a Rusia se trata. Estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de productos agrícolas, comida y muchos otros bienes que ahora ya no van a comercializarse ni en dólares, ni siquiera en rublos, sino en yuanes. Entonces, si el sistema financiero ruso se yuaniza por completo y también, aunque sea parcialmente, el de los países que no han respaldado esas sanciones occidentales al Kremlin, pues podremos ver cómo ese dólar va perdiendo relevancia internacional. Hay gente que cuando ve estas noticias o cuando escucha este tipo de análisis ya piensa que el yuan va a triunfar y que el dólar se va a ir por el sumidero de la historia. Y no, van a coexistir. Aquí la diferencia es que la hegemonía del dólar se pone en entredicho, como el propio Jerome Powell admitió hace unos meses. Y la paradoja es que realmente pues la OTAN tiene mucha culpa, con Estados Unidos y Reino Unido al frente, de que se esté produciendo esto, ¿no? Esto lo lleva tiempo diciendo el arquitecto de la Unión Euroasiática, que es el economista ruso Sergei Glasiev, también muy poco leído en España. Yo siempre recomiendo que se lea a este hombre. Y bueno, pues al final esto tiene unas implicaciones notables y lo que hace es pues poner a China en una situación de privilegio. Cuidado, porque si Xi Jinping aprovecha la coyuntura para mostrarse al lado de Rusia, consigue algún tipo de acuerdo de paz, sobre todo de cara al verano, que parece que los analistas geopolíticos es lo que están planteando, y al mismo tiempo consigue establecer una cierta alianza con Oriente Medio, yo creo que aquí Estados Unidos va a tener problemas, pero sobre todo los va a tener Europa, porque al fin y al cabo, si estos países, estos BRICS, con ese yuan respaldado en principio por materias primas, a lo mejor en el futuro por oro, puede luchar contra el dólar, ¿cuál va a ser el papel del euro? Porque claro, el euro basaba su potencia o basaba su fortaleza sobre todo en la locomotora industrial alemana, ¿no? Y si la locomotora industrial alemana pierde fuerza, como estamos viendo, entra en un entorno recesivo y además va a tener serios problemas, no solo este año, sino en los próximos, cuando no sea capaz de solucionar sus problemas de abastecimiento energético, pues el euro, la verdad es que tiene muy mala pinta, ¿no? Al final Estados Unidos tiene materias primas y sobre todo tiene a la policía del mundo, la OTAN. Ya sabes que todo aquel que ha osado poner en tela de juicio la hegemonía del dólar acaba en una caja de pino. No sé si en este caso pues volverá a suceder lo mismo, Eva. Caja de pino. Estamos hablando de ese escenario internacional, estabas situando, ¿no?, como si se llama, ¿no?, ese orden mundial nuevamente dibujado, multipolar. Y sobre ese asunto quería hablar porque estamos hablando ahora mismo de cómo los efectos de Rusia llegan a ese yuan, esas sanciones. Y en las últimas horas hemos visto, de nuevo, una vez más, se ha terminado la visita
de Xi Jinping a Rusia, son grandes amigos, se prometen un futuro de la mano, y esta mañana Dmitry Medvedev, el expresidente, ha azotado Occidente, ha vuelto a criticar a Estados Unidos, situarle como enemigo, además advirtiendo cómo ese enfrentamiento no le importa pese a que tenga su repercusión sobre Europa. Esa enemistad que no se elimina es histórica y que en este momento y esta semana más parece que ha puesto de relieve ese nuevo dibujo internacional cuando Estados Unidos, que está criticando a China, tan aliado de Rusia, pero al mismo tiempo necesita seguir ese comercio con la segunda economía del mundo y está tratando de recuperar esa visita suspendida de Blinken a China, quiere que vaya Yellen, quiere que lleve la Secretaría de Comercio. ¿Hasta qué punto? Pues estamos hablando de la hegemonía de las divisas, pero ¿hasta qué punto la primera y la segunda economía? Claro, la segunda economía porque el yuan está donde está y está intervenido también, pero ese dibujo internacional, esas potencias, esa situación y esa petición de Estados Unidos por buscar a China en medio de las críticas, ¿cómo lo ves? ¿Qué podemos esperar? Hasta Sánchez va a ir a China, yo creo que con eso ya te lo digo todo, semana ¿no? que viene. Hasta Sánchez va a ir a China, ¿no? Vamos a ver, la relación de China con Estados Unidos es una relación simbiótica. Es decir, se necesitan mutuamente y eso es evidente, ¿no? Hay muchos grupos de estudio, muchos think tanks en Estados Unidos que llevan analizando esto desde hace mucho tiempo y, de hecho, el principal problema que tiene la administración Biden cuando quiere establecer algún tipo de sanción o cuando quiere poner algún tipo de arancel o alguna barrera comercial, precisamente es esa, que las propias empresas norteamericanas dependen en buena medida de los suministros chinos, ¿no? Eso China lo sabe, ya está jugando con ellos, ya no solo poseyendo dólares o poseyendo deuda de Estados Unidos, que de vez en cuando pues realiza operaciones en el mercado vendiendo un poquito para enseñar la patita, pero hay una relación ahí evidente, ¿no? Aquí la clave un poco está en que Estados Unidos se ha asustado porque es la primera vez que China, desde sobre todo que se produce la intervención rusa en la guerra de Ucrania, es la primera vez que China se pone directamente del lado de Rusia. Yo entiendo que haya gente que piense, pero bueno, realmente los chinos no han estado siempre al lado de los rusos. Bueno, han sido bastante cautos en las declaraciones, han sido bastante, han nadado y han guardado la ropa siempre que había algún tipo de declaración, siempre se ha hablado mucho de paz, pero lo que más teme Estados Unidos ahora mismo es que China pueda salir reforzada sin pegar un tiro. Porque claro, aquí la clave está en que China puede llegar a acuerdos mediante presión monetaria, presión comercial, desarrollo de infraestructuras, desarrollo de tecnología, pero sin pegar tiros. Y esto de cara a la opinión pública y de cara a la importancia del relato es fundamental, ¿no? Estados Unidos sabe que si con China enfrente va a tener serios problemas y, como digo, lo que tiene que hacer es parar un poco pues toda esta ola de pro-China, de aumento un poco, ¿no? de los apoyos que pueda tener China en Occidente. Estamos viendo que aquí la partida se está jugando en un tablero que es el que no quiere Estados Unidos. Estados Unidos pensaba, de alguna manera, que China se le iba a forzar, ¿no?, a hacer alguna intervención, a dar algún tipo de paso en falso en Taiwán. Están viendo que esto no es así y están intentando pues solventar un problema que tienen, que es grave, y es que, insisto, que China puede salir muy reforzado en todo este contexto, ¿no? Y yo creo que eso puede explicar un poco todo lo que está ocurriendo. Y luego también la propaganda pura y dura, que no olvidemos que está ahí encima de la mesa, que no solo viene del lado ruso, sino también del lado occidental, especialmente del lado occidental, ¿no? Y sino que se lo pregunten a Seymour Hersh, al canciller Scholz o a los que cometieron finalmente los atentados de Nord Stream, ¿no? Estás poniendo sobre la mesa porque es ahí donde quería ir. Precisamente ayer el periodista apuntaba, ¿no?, como tanto la agencia de inteligencia americana como la CIA como la de Alemania habrían recibido instrucciones sobre cómo tratar esas explosiones en Nord Stream, en ese gasoducto, y que el propio Scholz no lo sabía a priori, pero ya se enteró en los últimos meses. Esa colaboración, por tanto, de Alemania en ocultar el atentado de la OTAN, según denuncia el periodista sobre Nord Stream, sobre ese gasoducto clave que era para la alimentación energética de Europa. Esas informaciones, ¿cómo las desgranas a esta hora? Bueno, yo creo que ya no queda ninguna duda de que Alemania no es un país soberano. La gran duda que nos surge ahora es si lo ha sido en alguna ocasión desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Han pasado prácticamente 6 semanas, un mes y medio desde que Seymour Hersh, el prestigioso periodista, publica su informe en el que acusa directamente al presidente Joe Biden. Recordemos que es que le acusa a él, es decir, no es que diga que la OTAN ha cometido los atentados, esto algunos ya lo apuntábamos con investigaciones independientes y con fuentes militares, es que le acusa directamente al presidente Joe Biden
como el responsable que ordena esa destrucción el pasado septiembre de Nord Stream 2 y también parcialmente de Nord Stream 1. Nord Stream 2 era el nuevo gasoducto de 11.000 millones de dólares que estaba previsto que duplicara el volumen de gas natural suministrado desde Rusia a Alemania. Era una infraestructura construida por rusos y por alemanes, con otras empresas europeas también. Insisto, iba a duplicar el volumen de gas natural. Imagínate, Eva, si se hubiera duplicado el volumen de gas natural a los precios a los que estaban el gas natural en aquel momento, no habría habido ningún tipo de crisis energética, seguramente el episodio inflacionario habría sido muy inferior, no habría habido la terrible subida de tipo de interés, seguramente no se habría producido la crisis bancaria y no se habría podido poner la alfombra a las divisas digitales de banca central. Es decir, esto tiene pues una explicación fundamental y sobre todo está en el núcleo de todo lo que está ocurriendo en el plano económico, ¿no? Claro, cuando sale esta noticia de Seymour Hersh, esto pues se lleva a los titulares en Alemania, se lleva a los titulares en otros países europeos. En Estados Unidos apenas aparece en medios de comunicación. Hace 2 semanas se produce esa visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington y ahí pues las agencias de inteligencia estadounidenses y alemanas intentan pues modificar un poco el relato, publicando en el New York Times y en el semanario alemán Die Zeit prácticamente el mismo día noticias que para Seymour Hersh son noticias falsas, para contrarrestar esa noticia de que Biden y agentes estadounidenses eran responsables de la destrucción de los gasoductos y poniendo un poco el foco en aquel misterioso grupo ucraniano que habría ido a alquilar una embarcación a Polonia en una historia pues que la verdad parece de estar de película de las 3 de la tarde, ¿no? De Telecinco, de Antena 3. A principios de marzo el presidente Biden recibe en Washington, como digo, al canciller alemán. El viaje solo incluye 2 actos públicos, un breve intercambio de saludos entre Biden y Scholz ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca. No se permitieron preguntas, muy importante. Y luego hay una entrevista que le hacen a Scholz en la CNN, en la que no se plantean en ningún momento las acusaciones sobre la autoría de este atentado. El canciller habría volado a Washington sin miembros de prensa alemana a bordo, lo cual también es muy revelador, sin cena formal programada, y los 2 líderes mundiales pues no tenían previsto celebrar ni conferencia de prensa ni nada, como suele ocurrir en estas reuniones, algo que era muy extraño, y en su lugar pues se informó más tarde de que Biden y Scholz habían mantenido una reunión de 80 minutos, sin ayudantes presentes, lo cual también es muy extraño, y lo que hace a Seymour Hersh pensar, porque él es consciente y tiene fuentes dentro, que realmente hubo un acuerdo entre la inteligencia alemana y la estadounidense para tapar esto. Esto es muy grave porque hay que decir que de lo que estamos hablando es de que la OTAN, Estados Unidos, con conocimiento de Alemania, habrían volado el propio gasoducto alemán y además Alemania habría participado en esta operación de mascarada, de cover-up, que es como lo dice Seymour Hersh, lo cual debería motivar ya no solo una investigación, sino directamente un cambio de gobierno en el país. Yo, los ciudadanos alemanes, no sé si son conscientes realmente de que no viven en una democracia, pero realmente, si esto es cierto y esto, tal como lo plantea Seymour Hersh, es así, indudablemente podemos decir sin lugar a dudas que Alemania no es una democracia, que Alemania no es un Estado soberano y por lo tanto tendríamos que preguntarnos si el resto de países europeos lo somos, Eva. Una pregunta inquietante y no sé yo si meternos en la respuesta, lo vamos a dejar. Lorenzo Ramírez, periodista económico, ha sido un verdadero placer, como siempre. Igualmente. Feliz jornada, feliz negocio. Y nosotros vamos a tener ya